Por favor, esta tarde tenemos una enseñanza que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Sentido de Pertenencia. Diga después de mí, sentido de pertenencia. Una vez más, sentido de pertenencia. Hoy día vivimos en una sociedad en la que cada vez notamos cómo las relaciones se dan de forma tal en la que se están anteponiendo intereses egoístas y de conveniencia. En muchas ocasiones el sentido de pertenencia se da de una forma tan superficial y este solamente dura mientras que nosotros recibimos el beneficio deseado. En otras palabras, hoy más que nunca las relaciones se están dando en base a aquello que nosotros estamos buscando obtener de las relaciones, sin que éstas lleguen en algún momento a representar un compromiso directo y recíproco con aquello con lo cual nos estamos relacionando. En otras palabras, muchas personas hoy día tienen relaciones con instituciones o interpersonales simplemente por conveniencia. Y déjeme decirle que la iglesia fue constituida con el propósito de establecer y extender el reino de los cielos. Y cuando nos referimos a la iglesia, es muy importante que quede claro que hacemos referencia a todos aquellos que han sido comprados a precio de sangre. ¿Quiénes son la iglesia? Aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Amén. Ahora, cuando una persona nace del Espíritu, cuando una persona nace de nuevo, es bien importante que busquemos que ésta tenga un desarrollo óptimo. Para poder garantizar su sano desarrollo, es necesario que esta persona lea su Biblia todos los días. ¿Cuántos de ustedes están teniendo como disciplina leer su Biblia todos los días? Es bien importante que nos disciplinemos para leer la Escritura. También aquel que desea tener un crecimiento en el Señor sólido, estable y saludable, debe de orar sin cesar, debe de estar orando continuamente, debe de compartir su fe en Jesucristo con aquellos que no conocen a Dios. Y uno de los elementos más importantes es que éste se integre a un grupo local en el cual pueda ser pastoreado. En otras palabras, si queremos que una persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón pueda tener un crecimiento y un desarrollo saludable en su fe, esta persona necesita integrarse formalmente a una congregación. Hoy vamos a aprender sobre el valor de la congregación local y la importancia que tiene en el desarrollo de nuestra vida. Cuando una persona se integra formalmente a una congregación, esta entonces puede ser pastoreada. Y el ser pastoreado va a traer a nuestra vida un sinfín de beneficios. El primero de estos es que continuamente estaremos siendo alimentados por la palabra de Dios. Estaremos siendo dirigidos. Estaremos siendo animados, enseñados, corregidos e impulsados. Es dentro del entorno de la iglesia local donde la persona puede encontrar y desarrollar su identidad y el llamamiento de Dios para su vida. Lamentablemente, hoy hay muchas personas que han sustituido su relación con la iglesia local con un televisor, con la radio, con la internet. Y ¿sabe una cosa? Necesitamos nosotros interrelacionarnos para crecer dentro del propósito de Dios. Hoy día muchas personas están careciendo de una identidad definida y al mismo tiempo carecen de todo sentido en cuanto a una pertenencia espiritual. En otras palabras, no tienen una iglesia local a la cual pertenezcan y la cual pueda reconocer que son sus miembros. En otras palabras, estos son ni de aquí ni de allá. ¿De qué iglesia son? Pues quién sabe, la que les queda cerca, la que les alcanza a llegar después de la rica barbacoa de los domingos, o la que tal vez se atraviese en su camino en un día cualquiera. Entonces debemos de considerar, amados hermanos, que nosotros como cuerpo de Cristo hemos sido llamados a establecer vínculos sólidos y estables con nuestra congregación.
La palabra del Señor nos enseña que nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos estar en continua comunicación y mutuo desarrollo. Es verdad que podemos ser buenos cristianos desde nuestra casa mirando el televisor, a un predicador ungido y famoso. Pero déjeme decirle que la iglesia fue diseñada para crecer en unidad y fraternidad. Usted puede decir que puede buscar a Dios en su casa y es válido. Puede usted prender la televisión y encontrar ahí una enorme cantidad de hombres de Dios que predican la palabra del Señor. Pero si usted quiere realmente desarrollar su potencial, obtener identidad y garantizar su sano desarrollo y crecimiento en la fe, usted necesita de una iglesia local. Usted necesita determinar pertenecer a una congregación. Hoy muchas personas no están valorando el hecho de pertenecer a una congregación y sus vidas comienzan a estancarse y en algunos casos comienzan a decaer en cuanto a su fe. Consideremos lo que enseña la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Le voy a pedir por favor que una vez que lo tenga, dé gloria a Dios para que lo podamos leer juntos. Dice la palabra del Señor así, Hebreos capítulo 10, verso 25. Leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El día de Jesucristo, el día final, ya está a las puertas y la palabra del Señor nos insta a que cada uno de nosotros tome la decisión de mantenerse unido, adherido a su congregación local. Para muchas personas puede eso resultar en algo con poca importancia. Podrían decir, no, es que el predicador de la televisión expresa mejor las ideas. Es que mi predicador favorito de la radio siempre predica lo que a mí me gusta. Pero ¿sabe una cosa? No podemos sustituir el trabajo, ministerio y labor de la iglesia local con un programa de televisión o con una emisión de radio. La palabra del Señor nos insta a que nos mantengamos unidos. Por eso la Escritura dice, no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. La interrelación personal es algo fundamental en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Acompáñeme a ver lo que la Escritura dice en Salmos capítulo 133. Libro de los Salmos. Y vamos a colocarnos en el Salmo 133. Dice la Escritura en el verso 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Nos reunimos en la casa de Dios, nos reunimos en nuestro auditorio como congregación, como iglesia. ¿Para qué? Para convivir, para compartir acerca de las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos reunimos no para criticar, no para señalar, no para juzgar, no para condenar. Nos reunimos para que seamos edificados en la fe que nos es común en Cristo Jesús. Para que todos como un solo hombre podamos adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor al final del verso 3, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos como congregación juntos, en nuestro edificio, en nuestra carpa, en nuestro auditorio, nosotros estamos participando de la vida del Espíritu que es manifestada en medio de la iglesia por el hecho de congregarnos para celebrar a Jesucristo. Porque su palabra enseña que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Así que es sumamente importante que aprendamos a valorar nuestro espacio
dentro de una congregación local. El punto que quiero resaltar no es el que podría marcar alguna secta, como el hecho de asegurar que somos los únicos que poseemos la verdad y los únicos que habremos de ser salvos. En realidad, yo creo con todo mi corazón que en esta zona, en esta colonia, en esta delegación, hay muchísimas iglesias que predican la sana doctrina. Hay muchísimas iglesias y muchísimos pastores que tienen un llamamiento santo de Dios y que con temor y temblor y reverencia ellos predican el mensaje de la verdad. Yo creo que en esta zona hay iglesias que tienen la vitalidad y la fortaleza, la capacidad para poder predicarle a un mundo sediento las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. No me presento ante ustedes como la única alternativa, ni me presento ante ustedes como la única iglesia a través de la cual ustedes pueden llegar a conocer a Dios. Hay muchas alternativas, hay muchas congregaciones que pueden ofrecernos diferentes cosas que nos pueden beneficiar en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Lo que es importante es que cada uno de nosotros, una vez que haya determinado cuál es el lugar donde Dios le ha colocado, entonces se comprometa a establecerse en ese lugar y tenga un sentido de pertenencia. Esto es sumamente importante si queremos tener un desarrollo espiritual saludable. Escuche con atención. El sentido de pertenencia no solo nos identifica como parte de un grupo, sino que nos motiva a buscar su bienestar. En otras palabras, si tenemos sentido de pertenencia, algo que va a suceder en nosotros es que vamos a sentirnos parte de la iglesia, parte del ministerio, parte de la visión. Y nos vamos a esforzar por buscar el bienestar del lugar donde nosotros nos estamos congregando, buscar el bienestar de la comunidad en la que nosotros estamos desarrollándonos. No podemos tener una visión estática cuando en realidad tenemos un sentido correcto de pertenencia. Si yo pertenezco a esta congregación, entonces voy a buscar que en esta congregación los propósitos y los sueños que Dios está manifestando para nosotros a través del liderazgo se lleven a cabo. El punto es que cuando no tenemos un sentido de pertenencia, entonces tampoco existe en nosotros la voluntad para buscar el beneficio de ese lugar, o de esa congregación, o de esas personas. El sentido de pertenencia, escuche con atención, no solamente nos va a dar la capacidad de podernos identificar. Las personas que llegan aquí, que finalmente determinan que esta será su iglesia, lo hacen así por dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo les da convicción de que este es su lugar. Y número dos, se identifican con el liderazgo, se identifican con la iglesia. Cuando eso no sucede, entonces esa relación podemos decir que simplemente se llevará a cabo de una manera muy superficial y pasajera. Cada uno de nosotros debe de saber que cuando tenemos un sentido de pertenencia correcto, tendremos identidad y buscaremos el bienestar del grupo al cual pertenecemos. Así también desearemos su éxito, aun cuando el que este grupo lo alcance no nos beneficie de forma directa. ¿Qué es lo que trato de decir? Si formamos parte de esta organización llamado Iglesia Cristiana, Portadores de Bendición, entonces, número uno, me voy a identificar con esta congregación. Número dos, voy a buscar su bienestar. Bienestar no solamente en el sentido de las personas que conozco, sino bienestar en el sentido de la funcionalidad de todo lo que poseemos. Que las cosas estén funcionando y que sean útiles. También voy a desear el éxito de aquellas áreas en las cuales directamente no estoy involucrado, pero que por causa de mi sentido de pertenencia les deseo el éxito. Un ejemplo es, ¿cuántos de ustedes se sienten orgullosos de ser mexicanos? Cuando se juega una Copa Mundial, ¿a quién le vamos? A México. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos de ser mexicanos.
Cuando no existe un sentido de pertenencia, entonces decimos, no, mi favorito es Brasil. No, mi favorito es Alemania. Y sí, ¿cómo te llamas? No, pues Pepe López. Sentido de pertenencia. Cuando nosotros estamos con un sentido de pertenencia correcto, entonces decimos, le vamos a México y deseamos que México gane la copa. Gane o no gane, eso no va a afectar nuestras emociones, no va a afectar nuestro estado financiero, no va a afectar nuestras relaciones sociales, no cambia nada. Pero por causa de nuestro sentido de pertenencia le deseamos el éxito. Cuando una persona no tiene sentido de pertenencia en una empresa o en una relación o en una comunidad, llámese congregación, entonces no le interesa ni desear el éxito ni buscar el beneficio. ¿Por qué? Porque no es parte de. Quiero que usted sepa que hoy en día existen muchas personas que son descritas en la Biblia como nubes sin agua, llevadas por el viento de un lugar a otro. Muchas basadas solamente en la comodidad y aspectos irrelevantes para el desarrollo de su vida espiritual, es que determinan dónde congregarse. Uno de los errores que usted podría cometer, tremendos para determinar que una u otra sea su congregación, es la distancia de su casa a ese lugar. Hay quienes dicen, yo me congrego ahí porque es la iglesia que más cerca me queda. La realidad, eso es algo irrelevante. No es algo para nada trascendente. Deberíamos estar eligiendo congregaciones y nuestra congregación por un motivo mucho más grande que la distancia que hacemos de nuestra casa al lugar de reunión. Hoy hay muchas personas que como hábito andan de congregación en congregación e incluso suelen visitarlas en días alternados. Hoy no tengo reunión en Portadores de Bendición, entonces me voy a la del Gran Samaritano. Y el día que no hay en el Gran Samaritano, entonces me voy al Buen Pescador. Y así andamos de congregación en congregación. Déjeme decirle una cosa, si usted está actuando de esa manera, usted es una persona que no se está moviendo en el orden de la palabra de Dios. Hoy determiné traerles esta enseñanza porque necesitamos ser una iglesia saludable. Una iglesia que puede garantizar el correcto desarrollo de aquellos que pertenecen a la membresía. Hay personas que determinan asistir a determinada o cual congregación por cosas tan simples como hoy iré a donde me dan galletitas, mañana iré a la iglesia donde me dan un abrazo. Y así. Cuando la palabra de Dios nos da su consejo para que crezcamos. Fíjese lo que dice la Escritura. En el Salmo 1, verso 3, dice la palabra de Dios que es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Todo comenzó como una semilla. Dígale a la persona que tiene a su lado, todo suele comenzar como una semilla. Y al paso del tiempo es que se revela lo que en realidad hay en ti. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor, la Escritura nos enseña que en nosotros es sembrada una semilla. Recuerde que el Señor Jesucristo utilizó la ilustración del sembrador para mostrarnos esta verdad. Un sembrador salió a sembrar y al caminar y esparcir la semilla, una cayó junto al camino, otra cayó entre espinos y otro cayó entre pedregales. Otra más cayó en buena tierra. Solamente la semilla que cayó en buena tierra produjo fruto. Nosotros recibimos la palabra de Dios y esta tiene todo un potencial para cada uno de nosotros. Pero el éxito de que pasado el tiempo lleguemos a dar fruto y que nuestras hojas jamás se marchiten y que todo cuanto hagamos prospere, está directamente relacionado con el hecho de que nosotros estemos en el lugar donde hemos sido plantados. Imagínese por un momento, usted planta un naranjo o planta un ciruelo.
y usted tiene la esperanza de algún día poder cosechar de su fruto. ¿Qué pasaría con este árbol si usted lo estuviera trasplantando cada 15 días? ¿Usted cree que aguantaría? ¿Tendría la capacidad de en algún momento dar fruto? ¿Sus hojas estarían siempre verdes? ¿Todo cuanto hace prosperaría? No, ¿por qué? Porque estamos moviéndolo del lugar. Cuando un árbol está plantado, de ahí está recibiendo sus nutrientes. En ocasiones podemos darnos cuenta que incluso cuando se trasplanta un árbol, hay ocasiones en las que por no hacerlo de la forma correcta, se empieza a marchitar, se seca, se muere. Y aun cuando nosotros lo hayamos estado regando, aun cuando le hayamos puesto más tierrita, simplemente decimos por ahí, no pegó. ¿Y cuántos de nosotros, nuestras vidas son semejantes? Porque andamos de un lugar a otro, confundiéndonos con doctrinas. Y decimos, no, es que el pastor de acá enseña esto así. Y no como él, pues vaya donde le gusta como enseñan. Quiero ser hoy muy honesto con usted, porque necesitamos ser saludables. Si continuamente estamos debatiendo la enseñanza que se nos brinda, eso es síntoma de que este no es su lugar. Más adelante le enseñaré por qué. Pero es bien importante esto, porque muchas veces estamos por comodidad. Es que viene mi familia, es que a mí me traen. Bueno, si usted ya tiene capacidad de decidir, decida por su bien, por su desarrollo. Porque Dios quiere que usted sea semejante a ese árbol plantado. La congregación que usted elija, créame, hay muchas muy buenas congregaciones, pastores que son verdaderamente siervos de Dios, donde usted puede crecer de forma saludable y llegar a dar fruto. Y jamás sus hojas marchitarse. Pero necesitamos ser fieles al lugar donde determinemos congregarnos. Tener un sentido de pertenencia. Cuando hablamos del sentido de pertenencia en una iglesia, hablamos de que al estar en ese lugar nos sentimos parte de esa organización. Es una copropiedad, es mi iglesia y yo soy parte de la iglesia. Es mi congregación y soy parte de la congregación. Es mi pastor y soy su oveja. ¿Me explico? Cuando no existe ese sentido de pertenencia, nosotros comenzamos a separarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Creo firmemente que Dios tiene un lugar para cada persona que le conoce. Puedo atreverme a decir que esta no es la iglesia correcta para todo el mundo. Hay una iglesia correcta para cada persona. Y a veces vamos a atravesar por diversas situaciones y diversos lugares para finalmente llegar a donde Dios quería llevarnos. En ocasiones nuestra estancia en un lugar no será definitivo. Pero siempre será bueno que durante el periodo que Dios nos determine que estemos en ese lugar, nuestro sentido de pertenencia nos lleve a dar lo mejor de nosotros mismos. Hay ocasiones en las que yo recibo familias que vienen de otras congregaciones, que por alguna situación esa congregación se disolvió. Y llegan aquí golpeados, lastimados, quebrantados, decepcionados. Y van a estar en este lugar solamente mientras que son restaurados, para que una vez que han sido restaurados y fortalecidos, puedan entonces continuar su camino hacia donde Dios determine que ellos deben de estar. Habrá ocasiones en las que yo reciba alguna persona que viene por única vez, viene de visita, y la palabra que ese día le fue transmitida es suficiente para que vuelva a su congregación y tenga todo el ánimo y la pasión por seguir buscando de Cristo. Pero va a haber personas que nazcan en este lugar o personas que lleguen de otros lugares para que esta sea su congregación hasta el final de sus días. Es algo que debemos de entender y que debemos de comprender, porque no todas las personas estarán
en esta congregación para siempre. Pero mientras estemos, nuestro sentido de pertenencia debe de impulsarnos a dar lo mejor de nosotros mismos. Es muy triste cuando como pastores observamos en la congregación falta de compromiso y falta de sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque tu falta de sentido de pertenencia me impide poder trabajar en tu vida de una forma tal que te pueda llevar al siguiente nivel. No sé en realidad si eres parte de la congregación, si vienes a buscar a alguien o si simplemente estás de paso. Es muy importante que nosotros hagamos lo que corresponde si en realidad hemos determinado ser parte de esta iglesia. Déjeme decirle esto. El sentido de pertenencia te da derechos. Si tú eres parte de esta congregación, tienes derechos. En otras palabras, eres parte de la membresía. Esto viene de la palabra miembro, que significa libre acceso a. Una persona que es miembro de la congregación tiene libre acceso a muchas cosas que las personas que no son miembros no tienen acceso. De entrada, déjeme decirle, una de las políticas que he establecido al interior de la congregación es que su servidor no le va a dedicar tiempo a nadie que venga por primera vez. Hasta que esa persona defina que es miembro de la congregación, entonces su servidor le va a atender. Mi prioridad son ustedes. No significa que voy a desechar a esas personas, las personas que vienen con necesidad por primera vez, que nos visitan y necesitan de un consejo. He determinado que mi staff de ancianos les pueda atender, pero mi capacidad la estoy enfocando solamente a los miembros de la congregación. Así que cuando usted saca una cita y podemos congeniar en el hecho de estar en ella, yo le voy a dedicar el tiempo que se requiera para que paso a paso podamos recobrar su fortaleza, pueda usted tener la dirección. Esa es parte de los derechos que tenemos al ser miembros de una iglesia local. También el ser parte de una congregación nos da privilegios. Es decir, puedo participar de muchas cosas que otros no pueden hacerlo. Y esto es bien valioso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos parte de la congregación, entonces no solamente tenemos derechos, también tenemos privilegios. Somos colocados en un lugar de honor y estima ante todos aquellos que pertenecen al mismo grupo. Pero también el sentido de pertenencia nos da responsabilidades. Así como dentro de cualquier familia adquiero responsabilidades para con el grupo. Y esas responsabilidades puede ser tener un buen testimonio dentro y fuera de la congregación. Tiene que ver con participar del trabajo, apoyar la visión que Dios está mostrándonos a través de nuestro liderazgo. Es parte de nuestras responsabilidades. Parte de nuestra responsabilidad al formar parte de una congregación local es cumplir con el pago de nuestros diezmos, así como contribuir con nuestras ofrendas voluntarias. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y si nosotros estamos determinando formar parte de una comunidad, de una congregación local, nosotros tenemos no solamente que limitarnos a tener derechos y privilegios, debemos también de participar de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque todo cuanto vemos en este lugar, desde el agua que utilizamos para lavarnos las manos, la luz que nos alumbra, los instrumentos musicales, todo implica un costo. Y como parte de una congregación, de un grupo, necesitamos responsabilizarnos. Y es ahí donde a veces nosotros estamos como titubeando, porque queremos el derecho, exigimos el privilegio, pero negamos la responsabilidad. Y es ahí donde nosotros estamos limitando nuestro desarrollo personal. El sentido de pertenencia trae consigo obligaciones. Cuando nosotros comenzamos a adquirir más responsabilidades y somos colocados en un lugar de mayor honor, llámese liderazgo o estar al frente de X o Y departamento, adquirimos con ello obligaciones. Y entonces necesitamos esforzarnos más para que la visión de la organización
pueda alcanzarse. Pero todo esto está relacionado con nuestro sentido de pertenencia. Muchas personas han sido enseñadas de tal forma que piensan que si algo no les gustó del lugar donde sintieron que Dios les colocó, deben de irse de ese lugar. Son nubes sin agua. La emoción los trajo a la congregación y la emoción es lo que los retira de la congregación. Y debemos de tener mucho cuidado de no caer en esta serie de circunstancias. Porque a muchos las situaciones van a ser en algún momento estrechas, incómodas, difíciles. Pero si es Dios quien te trajo la convicción de que esta es tu congregación, entonces debes de permanecer en ella. Y si no es tu convicción, entonces debes de comenzar a buscar a Dios para que Él te coloque en la iglesia que será la ideal para ti. Y una vez que llegues a esa congregación, el consejo vuelve a ser el mismo. Ten sentido de pertenencia. Cuando la gente tiene sentido de pertenencia, ya no se expresa de esta comunidad, de esta congregación como la iglesia de la 23. La iglesia portadores de bendición. Ya se expresa de esta mi iglesia, mi congregación, mi pastor, mis pastores, mis ancianos, mis líderes. Cuando no existe ese sentido de pertenencia, entonces son los pastores, los líderes, la iglesia. No pertenecemos a. Y el sentido de pertenencia funciona en ambos sentidos. En lo que nosotros somos para la organización y lo que la organización es para nosotros. Así que debemos entender que necesitamos tener un sano sentido de pertenencia. Y no por cualquier situación vamos a estarnos cambiando de congregación. Y esto de andar de una iglesia a otra, de congregación en congregación, es un hábito destructivo. Porque al final no sabes ni siquiera qué creer. Porque las discrepancias doctrinales te confunden. Y como no profundizas en la lectura de la palabra de Dios, eres fácilmente llevado de un lugar a otro en tu forma de pensar. Creo que necesitamos entender que cada uno de nosotros se debe de comprometer con la congregación local a la cual Dios le llevó y Dios le estableció. Sin duda, habrá congregaciones en las que los liderazgos dejen mucho que desear. Pero algo que debemos de saber es que no debemos de confundir el que se nos exhorte en el Señor a hacer lo que debemos hacer en comparación con el hecho de que se nos maltrate, se nos humille, se nos exhiba. Hay lugares en los cuales se le va a exhibir, hay lugares en los cuales se le va a humillar públicamente. Pero algo que debemos de tener presente es que no siempre que se nos llame la atención o que se nos exhorte en el Señor, lo tenemos que ver como un regaño. A veces nosotros así lo entendemos y así se los transmitimos a nuestros hijos. Y muchos de nuestros jóvenes piensan, si el pastor quiere hablar conmigo es porque me quiere regañar. Entonces, si le digo a Ángel, Ángel, al final quiero hablar contigo, se escucha por ahí. Cuando en realidad no. Culturalmente nos estamos de alguna manera inclinando a ver la autoridad desde una perspectiva negativa. Cuando la autoridad siempre será para nosotros una ventaja. Y es lo que debemos de considerar. Yo no puedo ni debo maltratarte porque tú eres la esposa del Cordero. Ni aún en mi facultad de pastor puedo faltarte al respeto, ni debo hacerlo. A todos ustedes los he tratado siempre con dignidad y honor. Y ninguno de ustedes puede decir que no lo he hecho o que no lo he guardado. Y si yo siendo el pastor de la congregación los he tratado con honor, todos aquellos que viven bajo esta autoridad y esta cobertura deben hacer exactamente lo mismo. Pero no debes de confundir mi trato
hacia tu persona con mi labor en la tierra que tiene que ver con velar por tu sano desarrollo en la fe. Y para que tú te mantengas sano en la fe, habrá ocasiones en las cuales tenga que corregir. Va a haber ocasiones en las cuales tengo que redirigir. Ocasiones en las cuales tengo que hablarte de una forma tal que tú comprendas, que entiendas. Hay personas que dicen, yo no hablo ya con el pastor porque siempre a mí me habla golpeado. A mí el pastor no me da consejos, siempre me regaña. ¿No será acaso que tú no estás entendiendo? Y que entonces necesito cambiar mi estrategia contigo porque a las palabras amables no les prestas atención. Amada iglesia, debemos entender que si Dios nos ha llamado a establecernos en una congregación local, tenemos que ser fieles a la misma. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia. Sin duda hay algunos motivos por los cuales se puede dejar una congregación. Hablaremos más adelante de estos. Pero lo que quiero que sepamos es que si está en nuestra voluntad el pertenecer a una congregación, debemos ser congruentes en nuestro actuar. Hay personas que escuchan tantas voces que terminan bien confundidas. ¿Cómo sé quién es tu pastor? Aquel a quien tú escuchas. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Mire, considere lo que dicen las Escrituras. Vamos a ver Juan capítulo 10. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que uno de los elementos más importantes que debemos encontrar en una congregación antes de definir nuestra pertenencia a esa comunidad es la identificación que tengamos con su pastor. Hay personas que eligen una congregación porque les gustó la música. Ay, es que llegué y la música, la danza estaba tan bonito. Yo me quiero quedar en esta congregación porque aquí sí sentía a Dios. Hay quienes llegan y dicen, no, pues yo quiero estar en esa congregación porque me gustan sus baños. Yo quiero estar en esa congregación porque tiene estacionamiento. Yo quiero estar en esa congregación porque tiene aire acondicionado. Quiero estar en esa congregación porque al final toda la comida que allí sirven es rica y es barata. Créame, hay personas que no saben ni siquiera por qué están en esa congregación, por qué están en ese lugar. No tienen un sentido de pertenencia, obedecen a superficialidades. Entonces mi consejo es para elegir una congregación, para determinar si esa ha de ser mi iglesia y yo formar parte de esa congregación. Una de las cosas más importantes, de los elementos más valiosos que debemos de buscar encontrar es tener una identificación con el pastor. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar dentro de una congregación y seguir siendo la misma, exceptuando cuando cambia el pastor. Si cambia el pastorado, cambia la iglesia, es otra iglesia. Si el día de mañana les preside otro hermano en el Señor, será otra congregación, aunque se llame igual. Porque lo que ven es el reflejo de lo que soy. Y si tú no estás identificándote conmigo como el pastor, puede ser que estás identificado con la alabanza, pero el día que la alabanza no sea como a ti te gustó, entonces te irás. El día que los alimentos no sean tan económicos como a ti te gusta, ese día te irás. El día que los baños cambien de lugar, ese día te irás. Por eso es necesario que nosotros consideremos qué tanto me identifico con el pastor. ¿Cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? Quien está definiéndole rumbo a esta congregación es el Espíritu Santo a través de mi liderazgo. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, si a ti no te gusta cómo es que yo planteo las cosas, cómo es que las desarrollo, entonces créeme, esta no es tu congregación. Si usted se siente ofendido por estas palabras que acabo de decir, eso corrobora lo que acabo de decir. No es parte de este grupo. Se los estoy predicando no para desecharlos, para instruirlos. Porque pocas veces se enseña acerca de esto.
y necesitamos aprenderlo y aprenderlo bien. Entonces fíjese lo que dice la Escritura en Juan capítulo 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. En este pasaje hay muchas cosas que poder extraer de ellas para poderles compartir. Pero una de las cosas que más me impresionan es el hecho que Cristo se llama a sí mismo la puerta. En versos más adelante vemos cómo esta figura toma sentido. Transportado a nuestro nivel, la puerta de cada congregación es el pastor. Diga conmigo, la puerta es el pastor. Y esto es algo muy importante porque hay miembros desordenados que no están viviendo en la dirección que el pastor está trazando. A decir, están recibiendo de otros lados liderazgos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, que vienen a ellos sin autorización del pastor y se congregan en sus hogares. Estos es a los que la Escritura llama salteadores y ladrones. Porque si la puerta es tu pastor, entonces es él quien tiene que autorizarte, el que esa persona te pueda visitar. Hay muchas personas fuera de las iglesias que están ávidas de reconocimiento, tienen sed de autoridad. Y cuando se encuentran a personas desordenadas, fácilmente les seducen ofreciéndole servicios en sus propios hogares. ¿Para qué vas ya a la congregación si yo te lo traigo a tu casa? El espíritu de Absalón que desacredita a otros ministerios mientras que se promueve a sí mismo. Y nosotros, siendo ignorantes del orden que la palabra de Dios establece, abrimos las puertas de nuestro hogar para ese pastor, para ese evangelista, para ese hombre ungido de Dios que tiene toda apariencia de piedad. Pues vamos a celebrar un culto, pero en desorden. Muchas de esas personas que se están autopromoviendo no tienen a nadie por autoridad, no pertenecen a ninguna organización. Tú les preguntas en qué iglesia te reúnes y no te sabrán responder, porque ellos son nubes sin agua, llevados por el viento de un lugar a otro. Simplemente están buscando personas que tengan sed por tener actividades y entonces son presa fácil para establecer en sus hogares y en sus vidas parámetros que están fuera del orden de la palabra de Dios. Tal vez esto te incomode un poco, pero si tú quieres crecer sano, tú tienes que corregirte. Tal vez tú puedes decir, no, pues ¿por qué voy a cerrarle las puertas de mi casa a tanto siervo del Altísimo y ángeles del Señor que me visitan? Por causa de orden. Si no te lo envío yo, no deberías de recibirlo. Y si no te gusta, hay mejores pastorados, congregaciones, lugares donde puedes ir. Pero ese es el orden y el aroma de esta casa. Ese es el orden de aquí. Hay casas donde a mí me prohibían llegar después de las 10. Pero en la de mis compañeros ni les preguntaban a qué hora llegaban. No llegaban y era lo mismo. Era el orden de su casa y era el orden de la mía. Tú decides. Algunos de ustedes están tomando decisiones por sí solos. Déjame decirte la realidad, vas solo. No vas respaldado por la autoridad. Y es lamentable cuando muchos nos estamos moviendo de esa manera. Fíjense lo que dice el verso 2. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El obrero le abre la puerta y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz. ¿Sabes quién es tu pastor? ¿Quién es realmente tu pastor? Aquel a quien tú escuchas. Podríamos poner hoy 3 ejemplos de 3 hombres que están impactando muchas esferas espirituales en diferentes naciones. El apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol Ofir Peña en México y el pastor Cash Luna en Guatemala. ¿Qué vas a hacer si ellos 3 predican acerca de un asunto y su visión es en cierta dirección y mi predicación va en otra dirección? ¿A quién vas a escuchar?
No, pues es que yo creo que tiene más revelación el hermano Guillermo Maldonado. Él es tu pastor. ¿Por qué es tan importante esto? No estoy pretendiendo que te ciegues como en una secta y no razones, pero más adelante lo vamos a ver. Nuestra relación es una relación de confianza. Entonces esto es muy importante. El profeta Isaías dice: a la ley y al testimonio. Tú tienes que razonar si lo que estoy enseñando procede de mí o procede de aquel que me envió. ¿Estoy enseñando las escrituras o no las estoy enseñando? Que te gusten o no, esa es otra cosa. Pero ¿son las escrituras o no lo son? Y es lo que tenemos que entonces evaluar. Dice la palabra de Dios que las ovejas oyen la voz de su pastor. A quien tú estás oyendo, a quien tú estás siguiendo, ese es realmente tu líder espiritual. Puedes estar en una congregación, llámese como se llame, pero si tú estás haciendo caso a la voz de otra persona, ese es quien realmente está generando influencia en tu vida. Entonces el sentido de pertenencia va mucho más allá a decir: es que yo pertenezco ahí porque ahí doy mi dinero. Es que yo pertenezco ahí porque ahí yo sirvo. Si tú no estás escuchando la voz del liderazgo y te estás moviendo en la dirección que ese liderazgo te está indicando, entonces tú no estás viviendo bajo autoridad. Tú no tienes un sentido de pertenencia. Vas a hacer al final lo que tú quieres. Y esto puede traer una repercusión negativa a nuestra vida. Dice la palabra de Dios: llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. La visión de un pastor no debe simplemente de ser tener a las personas dentro de esas 4 paredes, sino desarrollar su potencial al máximo para que éstas puedan alcanzar el propósito de Dios para su vida. La labor pastoral es determinante porque su trabajo va a determinar qué tan bien creces en el propósito de Dios y qué tan rápido te mueves hacia su llamamiento. Cuando no tenemos un compromiso hacia una iglesia local, nos privamos de todo eso. No tenemos quien esté velando por nuestro desarrollo espiritual. No tenemos alguien que esté cuidando nuestra integridad en el Señor, en la fe. Y entonces poco a poco comenzamos a alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, diga conmigo, suyas, va delante de ellas. Eso es liderazgo. Son suyas y las puede guiar. Tú no puedes guiar lo que no es tuyo. Tú no lo puedes dirigir. Yo no puedo dirigir a aquellos que son parte del inventario, del inmueble de la iglesia, pero que no son parte de mi corazón, para los cuales no soy su pastor, soy el pastor. Entonces, es bien diferente, es abismal. Quieres el beneficio de mi persona, que te ayude cuando tienes problemas, pero no te quieres comprometer. Fíjese lo que dice: va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. ¿Reconocen su voz? Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Verso 11: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Hay personas que están usurpando el título de pastor porque están interesados en tu dinero. Están interesados en tus posesiones. Están interesados en lo que tienes. Pero cuando Dios levanta verdaderos pastores, estos estarán interesados en tu persona por encima de tus posesiones. Hoy día hay tantas personas que se autonombran pastores solamente para llevar cautivos a aquellos que les puedan siempre estar dando y dando y dando, y les insinúan en momentos de forma descarada: oye, necesitamos esto, quería ver si tú nos das el dinero. Y cuando nosotros no somos enseñados, cuando nosotros no tenemos esta clase de conocimiento, decimos: pues sí, es para la obra de Dios.
Pero no te has dado cuenta que la motivación detrás de esto es tu pertenencia y no tu persona. Muchas personas andan de congregación en congregación o simplemente no se congregan con regularidad debido a su falta de pertenencia. Y esto es algo que debemos de cuidar. En el caso de no coincidir en el sentido espiritual, tenemos que buscar entonces la dirección de Dios. ¿Sabes qué, pastor? Estoy sintiendo que mi corazón y el tuyo se están cada vez distanciando más. Por sanidad espiritual he determinado buscar una congregación donde vuelva a sentir esa pasión, donde vuelva a sentir ese fuego, donde me vuelva a sentir abrazado. Hay personas que llegan a sentir ese distanciamiento porque ahora ya no tienen que esperar a 2 o 3 personas, ahora tienen que esperar a 15 para ser atendidos. Y dicen, no, el pastor siempre está ocupado. Imagínate si Dios nos concediera crecer en 100 personas más. Ya no tendrías que esperar a que yo despidiera a 15 personas, tendrías que esperar a que yo despidiera a 30 personas. Entonces nuestra relación se va a ir distanciando cada vez más. No existe un sentido de pertenencia. No hay un sentido de pertenencia que te pueda decir que soy tuyo y que tú eres mío. Y es algo que debemos de tener siempre presente. Considere lo siguiente. Para un pastor es tan importante saber que eres salvo como si te consideras su oveja. Para mí lo es. Para mí es tan importante saber que eres salvo como si realmente eres parte de la congregación. Porque cada vez que una persona viene a mí y dice, quiero llenar la hoja de membresía, para mí inicia un proceso de prueba. No para mí, para esa persona, para determinar si esa decisión no la tomó por emoción, no la tomó por sentirse obligado, porque las circunstancias a eso le llevaron. Entonces, cuando la persona demuestra su fidelidad, y yo le considero entonces ya parte de la congregación, no por un papel, sino por su compromiso mostrado hacia su congregación. Entonces para mí esa persona tiene un letrero en su frente que dice, invierte en mi vida. Y entonces comienzo a invertir en su vida. Algunos de ustedes se van a sentir aludidos cuando yo diga, son de las personas más especiales en mi vida y ministerio. Cuando los veo, tal vez no charlamos demasiado, las situaciones no lo permiten, pero cuando nos vemos siempre hay una sonrisa sincera y un abrazo fuerte que podemos compartir y que nos hace sentir parte de la familia, que nos hace sentir unidos. Cuando no, podemos pasar horas de consejería y tú sigues estando en tu esquina y yo en la mía. Sentido de pertenencia. Un pastor tiene diferentes responsabilidades y una de las grandes responsabilidades que yo tengo ante Dios es responder al Señor por tu vida. Y para esto mi responsabilidad se enfoca en enseñarte y enseñarte bien, dirigirte, animarte, ministrarte. Es parte de nuestros derechos y privilegios. Cuando alguno de ustedes está enfermo, si yo no puedo irle a visitar, enviaré a alguien que le visite. Es parte de mi compromiso contigo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Solo queremos el beneficio? ¿Solo queremos que de momento nos ayuden porque nos urge? ¿Nos estamos realmente comprometiendo? Es mi responsabilidad aconsejarte. Es mi responsabilidad centrarte. Y todo lo que la Biblia nos enseñe y todo aquello que el Espíritu Santo nos guíe a hacer. Ahora, ¿qué espero yo de ti como congregación? Pues para mí, la congregación, tú, oveja, debes de ser enseñable. Recuerden que las ovejas oyen la voz de su pastor. Debes de ser enseñable, porque eso me indica a mí que tenemos un vínculo. Debes de ser humilde, obediente, sujeto. Es decir, debes de vivir bajo autoridad. Hay personas a las que se les ordena que hagan algo y lo hacen, pero luchando conmigo en su corazón. Eso no es vivir bajo autoridad.
Dicen, quiero demostrar que soy la persona más obediente de todas, pero estás haciendo las cosas de forma externa, pero en lo interno, en tu corazón, no estás de acuerdo conmigo. Y como no estás de acuerdo y no compartes la visión, no compartes el destino. Qué importante es que cada uno de estos aspectos lo tengamos presente día con día en nuestro caminar con Cristo. Porque muchas veces por eso llegan las divisiones a las iglesias. Porque las personas comenzaron a acumular en su corazón resentimiento, indiferencia, decepción, amargura, hasta que llega el momento en el cual explotan y entonces esa ruptura afecta a muchos. Cuando al principio simplemente hubiera sido fácil decir, ya no vemos las cosas igual. ¿Qué te parece si oras por nosotros y nos das tu bendición? Y si tú quieres una carta de recomendación para que vayamos a otra congregación, adelante. Sé que si Dios les está moviendo, Dios tiene para ustedes algo bueno. Pero si Dios te sembró en este lugar, entonces ten sentido de pertenencia. Espero que cada oveja sea trabajadora y también que cada oveja sea agradecida. Diga conmigo, agradecida. Muchas veces no conocemos el significado de esa palabra porque creemos que todo lo merecemos. Y sabe una cosa, pensar de esa manera es algo completamente absurdo y equivocado. Deberíamos estar agradecidos por todas las cosas con las cuales contamos en esta casa espiritual. Deberíamos estar agradecidos con Dios por todas las cosas que Él nos concede e incluso por aquellas cosas que aún no tenemos. Agradecimiento es la llave maestra, la que nos va a permitir llegar y alcanzar todo aquello cuanto Dios tiene dispuesto para nosotros. Pero si no somos agradecidos, difícilmente vamos a poder valorar aquello que tenemos. Consideremos cuáles son los beneficios al pertenecer a una congregación. Cuando usted determina pertenecer a una congregación, allí usted va a encontrar personas que aman a Dios como usted y que serán bendición a su vida. ¿Cuántos de ustedes han encontrado en esta congregación a alguna persona, una por lo menos, que ya es bendición para su vida? Hay quien piensa que a la iglesia se va solo para estar haciendo corajes, para estar viendo a los demás de mala gana o para estar juzgando. ¿Sabe qué? Si ese es su sentir, mejor váyase a correr. De verdad. Vaya y corra ahí al parque cercano a su casa, se va a desestresar. Porque si viene a la iglesia, si viene a esta congregación, usted viene con la expectativa de ser bendición y ser bendecido. Cuando nos saludamos al término de las reuniones, a mí me da mucho gusto cuando ustedes pueden mostrar esos lazos de fraternidad. Cuando entre ustedes se saludan, cuando entre ustedes conviven, cuando entre ustedes se citan para ir a tomarse un café, para ir al cine. Eso es bueno. Cuando ustedes tienen una relación extramuros, cuando la amistad ha ido más allá que una forma. Cuando tú determinas pertenecer a una congregación local, desarrollas tu potencial al máximo al trabajar en equipo. Esto es sinergia. Nos damos cuenta que nuestras debilidades pueden ser suplidas, cubiertas por las fortalezas de aquellos que nos rodean. Nadie es suficiente en sí mismo. Nadie es capaz por sí solo. Es en la congregación donde podemos desarrollar nuestro potencial al trabajar en equipo. Al estar dentro de una congregación local, fortalecemos nuestra fe a través de un ambiente de amor y amistad, así como de testimonios personales. Comenzamos a enterarnos de la situación que está atravesando X o Y familia, tal o cual persona, y su testimonio nos impulsa a seguir creyendo, a seguir confiando en el Señor. Es la vida de las personas en nuestro derredor la que día con día nos está manteniendo en ese fortalecimiento que necesitamos. Al pertenecer a una iglesia local, encontramos el impulso para seguir en nuestra fe y en nuestro caminar con Dios. Créame, si usted deja de congregarse, pretextos le van a sobrar para abandonar la fe.
Vi muchos defectos, puros hipócritas, bola de mentirosos. Pretextos te van a sobrar. ¿Por qué? Porque no tienes sentido de pertenencia. Eres ni de aquí ni de allá. Vienes para ver de qué manera se te beneficia, pero estás estableciendo un vínculo en base a la conveniencia. No estás mostrando un interés alguno, no estás mostrando ningún compromiso. Difícilmente podrás obtener algo. Como quinto beneficio, siendo que hay muchísimos más, déjeme decirle que si usted pertenece fielmente a una congregación local, usted va a conocer a Dios de una forma muy clara y bien definida por el liderazgo que Dios le dé. Todo está relacionado con el liderazgo que Dios le dé. Hay muy buenos pastores en esta zona, excelentes. Cada congregación y cada pastor tiene algo que ofrecer. Y ustedes conocen mi ministerio y conocen los dones que poseo para su servicio. Entonces ustedes y el Espíritu Santo deben de escuchar la voz del Espíritu Santo para determinar cuál es el lugar que más conviene para su desarrollo espiritual. Ahora bien, sabemos que no siempre las relaciones interpersonales son fáciles y surgen problemas. Pero esto no debe de afectar nuestro sentido de pertenencia. Como mencioné anteriormente, habrá situaciones que nos puedan dar la libertad para buscar otra casa espiritual, tales como los motivos por los cuales puedo dejar de pertenecer a una congregación son, número 1, desconfianza. Diga conmigo, desconfianza. Si usted en una relación personal, en una relación institucional, en una relación espiritual, deja de confiar en la persona con la que se está relacionando, yo le pregunto, ¿quedará algo más? Si usted no confía en esa persona, todo lo demás no tiene relevancia. No podemos decir, te amo con el alma, pero no confío en ti. Nuestra relación es una relación de confianza. Y si en algún momento usted deja de confiar en su servidor, ese es un motivo por el cual usted puede dejar de pertenecer a esa congregación. Tal vez usted piense que yo no hago un sano manejo de las finanzas. Y usted puede estar pensando, no, a mí se me hace que el pastor se queda con todo el dinero. Se lo ha de estar robando. Si usted tiene esa clase de pensamientos, si usted no puede confiar, porque en su pasado las autoridades que usted tuvo se robaron o desfalcaron a la congregación, entonces créame, ese no es un lugar para usted. Déjeme decirle lo siguiente: le hacemos más daño a una relación manteniéndonos en ella desconfiando que dejándola. Le haces más daño a una relación manteniéndola, desconfiando de cualquier cosa, que dejándola. Hay personas que llegan a este lugar lastimadas de otras congregaciones y comienzan a verlo todo con sospecha. Es que como en el otro lado así nos salió el pastor, ¿quién sabe aquí? Eso significa que este no es tu lugar. Si no podemos tener y desarrollar una relación de confianza, no hay nada. Vete con tus diezmos y tus ofrendas, con tu apoyo. No hay nada. En una relación donde no existe la confianza, no existe lo demás. Podemos tener miedo a la ruptura, pero si no hay confianza, créeme, ¿para qué vivir torturándonos? Ay, voy a ir otra vez a la congregación, pero ya doy mi ofrenda con miedo, a ver en qué se lo gastan. No hay confianza, créeme, entonces no hay por qué estar allí. Siguiente,
¿Por qué puedo dejar de pertenecer a una congregación? Porque el líder principal, el pastor o los pastores estén involucrados en un acto de pecado sin arrepentimiento. Este es un hecho muy importante y me gustaría tratarlo con la delicadeza que requiere. ¿Por qué? Porque hemos sabido de congregaciones en las cuales el pastor cae en alguna situación, robo, adulterio, etcétera, y las congregaciones se disuelven. Mi pregunta es, ¿dónde estaba su sentido de pertenencia? Me refiero a aquellos casos en los cuales el pastor se arrepiente y busca una restauración. Donde no hay punto de retorno es cuando no hay arrepentimiento. Pero ¿para qué sirve esa congregación que no puede sostener el error de su pastor? No, es que demandamos perfección de nuestros líderes, pero que nos toleren nuestros errores. Tienes como líder a un ser humano igual de falible o más que tú. El que esté ahí no es porque es mejor que tú, es porque Dios así lo dispuso. Pero idealizamos y pensamos, no, es que como falló, no tiene por qué estar ahí. Y comenzamos a recordar sus sermones del año pasado, 6 meses atrás, 3 meses, y lo único que decimos es, hipócrita, hipócrita. Hablaba de la santidad y velo. O sea, por favor. Tú no sabes en qué situaciones se enfrentó para terminar así. Tú no lo conoces todo. Aquí el punto es que si hay arrepentimiento, si buscas restauración, estás en la libertad de decidir si permaneces en esa congregación o no. Pero si no hay arrepentimiento, entonces mi consejo es por sanidad tuya y de tu familia. Tienes que retirarte. Créanme, hay situaciones que se enfrentan en el liderazgo bien fuertes. Hay un libro que se llama Curvas Peligrosas. Y en ese libro hay muchísimos testimonios. El capítulo 1 es espantoso, fuertísimo, de testimonio de caída tras caída, tras caída, tras caída en el liderazgo. Y es terrible cuando no hay una actitud de arrepentimiento. Y un pastor expresó lo siguiente y quedó plasmado en ese libro. Él dijo, prefiero irme al infierno con mi amante que estar en el cielo con mi esposa. ¿Cómo sería la relación con su mujer? No lo sé. Pero la pregunta es, ¿para qué llegar hasta ese punto? Si no hay confianza, ¿sabes qué? Tu camino y el mío son distintos y en paz y felices. Pero es lamentable cuando vemos situaciones donde no hay arrepentimiento. Bueno, en ese caso mi consejo es, salte de esa congregación. También cuando la enseñanza deja de ser fundamentada en la palabra de Dios y se convierte en manipulaciones, se convierte en extorsiones, se convierte en agresiones. Ustedes pueden juzgar si mi enseñanza, aún la más apasionada, procede de Dios o procede de mí. Nadie mejor que ustedes, mi congregación, para saberlo. Si yo predico la palabra de Dios o les vengo a hablar aquí de humanismo. Pero necesitamos considerar el hecho de qué puede ser para mí una pauta para dejar una congregación. Y entonces hacer a un lado mi sentido de pertenencia. Pero si yo tengo un sentido de pertenencia real, entonces va a haber situaciones que van a intentar moverme, pero que no son un derecho legal para que yo pueda tomar la decisión de separarme del grupo. Ahora, hay ocasiones en las que algunos miembros llegan a hacer cambio de residencia. Imagínense, usted se va a vivir a Puebla. Yo no le voy a obligar a que cada domingo
usted venga a la ciudad, ¿verdad? ¿Qué sería lo más conveniente? Que busque una congregación en Puebla y que pueda ir a buscar al Señor. En los primeros 3 incisos que mostré, no siempre se requiere tener un diálogo con el liderazgo. Eso ya prácticamente radica en nuestra decisión. Pero en el 4 y 5 punto que voy a mencionar, ahí sí se necesita forzosamente un diálogo con el liderazgo. Entonces yo me acerco a mi pastor y le digo, ¿sabes qué, pastor? Me dieron casa allá por Satélite en Las Lomas. Bien padre va a estar mi casa, fíjate que me va a costar un poco de trabajo venir. ¿Sabes que hay 3, 5 congregaciones buenísimas donde puedes ir a reunirte? Oro por ti, la congregación te despide en gozo, en alegría, te abrazan y te dicen, nunca te vamos a olvidar. Te sientes feliz y te puedes congregar en Satélite, en Lomas Verdes, porque por allá vives. No hubo ningún problema, no hubo ninguna fractura. Las condiciones de tu cambio de residencia determinaron esa separación, o en el caso en el cual Dios así lo muestra. Recuerden que ya les mencioné que hay relaciones que son simplemente de una reunión. Vienen, escuchan y tienen la fuerza para volver a sus hogares, a sus iglesias, para poder servir al Señor con toda pasión. Algunos estarán por un tiempo, pero otros permanecerán hasta el día en el cual Cristo les llame a su presencia. Entonces, si Dios nos está mostrando, es bien importante venir al pastor y decirle, pastor, Dios me está moviendo a otra congregación. Créame, no me voy a enojar, no le voy a maldecir, no voy a tratarlo con la punta del pie. Simplemente le haré algunas preguntas y entonces voy a discernir si es Dios quien realmente lo está llamando. Si no es Dios, se lo diré y ya usted tendrá que tomar la decisión. Porque es algo muy importante que debemos de considerar. Hay personas que dicen, es Dios, es Dios, es Dios, y al final es su capricho. Y entonces andan de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no tuvieron la pericia para escuchar la voz de Dios. Tu inconformidad no es motivo suficiente para romper con el vínculo que Dios determinó establecer en tu vida. Si en algo no estás de acuerdo, debes de dialogarlo y buscar una solución. No, ustedes tienen que aceptar, no tienen que aceptar las cosas de forma ciega, irracional. Si en algo discrepamos usted y yo, usted tiene toda la libertad, libre acceso, es miembro para venir y decirme, pastor, ¿puedo hablar contigo? Esto es lo que he estado percibiendo, esto es lo que he estado sintiendo en mi corazón. Entonces tenemos esa relación que un no miembro no posee. ¿Me explico? Tenemos que llegar a un diálogo y buscar unificar nuestras perspectivas, teniendo una solución para cada circunstancia que enfrentemos. Cuando una persona o familia no pone en orden su vida en relación a su congregación y sus autoridades espirituales, esta es presa fácil de aquellos que tienen hambre de ser reconocidos. Entonces te van a surgir ministerios por todos lados. Y a todos, tú, por no vivir en orden, les das la bienvenida. Pues hablan de Dios. ¿Qué orden estás teniendo en tu vida? ¿Qué orden estás teniendo en tu casa? ¿Entendemos esto? Entonces, si usted ya decidió pertenecer a una congregación, usted debe de ser fiel. Diga conmigo, fiel. Póngase de pie, por favor. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 25, verso 23. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Dice 1, 2, 3. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Tal vez lo poco pueda ser el
comprometernos con una congregación local. No somos esa mega iglesia, no tenemos canales de televisión, no tenemos ni siquiera un programa de radio. Pero aquello a lo cual yo le invito en esta tarde es que usted determine si en su corazón hay un sentido de pertenencia o no. Y si lo hay, entonces corrija aquello que de alguna manera le está distanciando y camine en pos de lo que Dios quiere hacer en su vida. Es tiempo de que seamos una iglesia saludable, una iglesia que camina en la libertad del Espíritu, pero sobre todo una iglesia que abraza los principios de la palabra de Dios. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra y por instruirnos acerca del beneficio tan grande que es el pertenecer a una iglesia local. Señor, yo estoy convencido de que tú estableciste a cada pastor y cada congregación en esta zona para el establecimiento y extendimiento de tu reino. Por eso te pedimos que tú bendigas esas congregaciones, que con celo y amor cada día de reunión abren sus puertas para facilitarles a otros su desarrollo espiritual. Nosotros como iglesia te pedimos que nos ayudes para siempre caminar fieles a ti, madurando, conociéndote más. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos a cada día descubrir la forma de agradarte de una forma mayor. Nos ponemos en tus manos, mi Cristo. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, sabiendo que tú siempre cuidas de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.